Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, FENTRASEP. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gregorio, por la invitación. Hay algunos sectores de la administración pública que han hecho en las últimas semanas, han hecho su voz, han dado su voz, se han manifestado en búsqueda de algunas demandas salariales. ¿En qué punto están estas demandas salariales y cómo las recibe la Federación de Trabajadores del Sector Público? Sí, ciertamente ha habido algunas movilizaciones y reclamos que están haciendo los trabajadores en el sector educativo, en el sector salud y en términos generales desde el punto de vista de la conveniencia que tienen los trabajadores de hacer sus demandas de mejoras salariales. La propia Constitución de la República establece la progresividad de los derechos laborales. En consecuencia, ha habido una cantidad de movilizaciones y reclamos que están haciendo los trabajadores y las trabajadoras que han dado algún resultado. Por ejemplo, en el caso de la semana pasada, nosotros, los trabajadores agrupados en la Central Bolivariana Socialista, tuvimos la posibilidad de movilizarnos desde la Plaza Morelos hasta la Plaza Caracas, acá en la ciudad capital, donde le consignamos un documento al ciudadano ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, y en ese documento pues hacíamos un conjunto de requerimientos y propuestas, no solamente en materia salarial, sino también desde el punto de vista de las reivindicaciones de los trabajadores, de las convenciones colectivas y propuestas inclusive que el propio Ejecutivo Nacional pueda servir de aliado con la Asamblea Nacional para impulsar leyes que beneficien a la clase trabajadora, como es el caso, por ejemplo, de la ley del Estatuto de la Función Pública que estamos solicitando sea presentada ante la Asamblea Nacional a los efectos de que se establezcan, actualicen y modernicen las relaciones laborales entre el Estado con el servidor público. Leyes, por ejemplo, como la aprobación de la ley de cajas de ahorro, Gregorio, que es tan importante. Las personas tienen sus cajas de ahorro y hoy por hoy hay que sentarse con las cajas de ahorro para buscar un mecanismo que permita honrar el descuento que se le hace a los trabajadores y el aporte que hace el Estado venezolano o el patrono. Leyes que tienen que ver, como lo instruyó el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, con la ley especial de protección de los derechos de los trabajadores aeronáuticos, de los trabajadores marítimos, de los trabajadores que hacen la distribución en las motos, de delivery. Transporte en general de los trabajadores de este sector tan importante. Bueno, y así como eso, una cantidad de normas y disposiciones que permitan consolidar y mejorar las condiciones de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras. Una mesa de trabajo, de diálogo laboral, debe incluir qué puntos y qué posiciones deben tener de encuentro los sectores que vayan a sentarse en esa mesa. Mira, excelente pregunta porque nos permite recordar que recientemente estuvo aquí una comisión de la Organización Internacional del Trabajo y ahí tuvimos la oportunidad de coincidir todas las organizaciones sindicales que hacemos vida acá en Venezuela, de oposición, de derecha, de izquierda, independientes, pero ahí hubo un debate interesante con esta comisión y arrojó algunos resultados positivos, ¿no? Entre otras cosas, es conveniente destacar que se impulsa lo que es el diálogo social, así como los partidos políticos, así como el gobierno y la oposición se sientan para debatir los temas que garanticen la paz en el país, el entendimiento, la concordia, que es lo que quiere el país, diálogo, no conflicto, ni guarimba, ni violencia. Así la clase trabajadora, por supuesto que estamos ganados a que se establezca una mesa de diálogo laboral. Y quiero decirte que la semana pasada se instaló una mesa a requerimiento de la Central Bolivariana y estuvo presente el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior y otros actores del Ejecutivo, que por cierto estamos aprovechando de invitar también al Ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, a los efectos de que participe también en esa mesa de diálogo para abordar temas interesantes que tengan que ver con la reivindicación de los trabajadores y otros temas de la producción y la productividad, el asunto inflacionario, cuántos temas que podemos debatir nosotros los trabajadores. Y de ahí fue el resultado positivo que salió con respecto a los educadores, que por cierto van a cobrar esta semana
todos los anuncios que ya se hicieron por parte de los reclamos que venían haciendo, de unos bonos, unos ajustes, el pago de los uniformes y algunas cuestiones que tenían pendientes. Pero, ¿cuáles deberían ser los temas que aborden los trabajadores? Pues desprender un poquito del tema político partidista y avanzar en que tenemos más coincidencias que diferencias. ¿Cuáles coincidencias? Bueno, la coincidencia, por ejemplo, el tema salarial debe ser un tema de constante debate por parte de los trabajadores, el tema de la seguridad social, la producción y la productividad. ¿Qué pasa con los consejos productivos de trabajadores? La reforma de la ley de cajas de ahorro, la reforma de la LOXIMAT, que es la ley que permite las condiciones y medio ambiente laboral. O sea, son temas que nos unen a todos como trabajadores. Y es allí donde nosotros tenemos que demostrarle al país también que hay una madurez política en el movimiento sindical, que hay una madurez política en el movimiento organizado de la clase trabajadora. Pero es que también deberíamos discutir, y es lo que me extraña muchas veces, por qué los sindicatos de la oposición o la derecha, me gustaría ver, Gregorio, que estuvieran convocando, por ejemplo, una movilización en contra del secuestro del avión y los venezolanos que están en Argentina. Qué bueno sería que los sindicatos de la derecha y la oposición venezolana estuvieran haciendo una movilización reclamando el oro que tienen en Inglaterra, o que nos devuelvan monómeros, o protestando por lo de Citgo, o cuántas cosas más, el bloqueo y el conjunto de situaciones que se han presentado, que han afectado los derechos del pueblo y la vida nacional. Y que qué bueno sería que los trabajadores nos sentáramos no solamente a discutir convenciones colectivas y aumentos salariales, que eso es importante y hay que hacerlo, pero hay otros temas de la economía que tenemos que debatirlo. Entonces es bueno que se entienda que el enemigo no es el presidente Nicolás Maduro, tenemos que ponerle rostro al enemigo. El enemigo de la clase trabajadora es el especulador, por ejemplo. El enemigo de la clase trabajadora es el explotador. El enemigo de la clase trabajadora es el que evade impuestos, cuyos tributos no permiten satisfacer necesidades colectivas con los servicios públicos, con obras, infraestructura, etcétera, que pudieran servirle a nuestro pueblo. Entonces, ese debate creo que son temas que le interesan a todos los trabajadores, indistintamente de la militancia político-partidista que puedan tener, y avanzar en la construcción de propuestas al gobierno nacional respecto a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, hablaba de las reivindicaciones salariales, otras condiciones precisamente de trabajo. ¿Puede la economía de Venezuela soportar ajustes a favor de los trabajadores en este momento? Claro, por supuesto que puede, siempre y cuando sea de manera progresiva, ¿ok? Y siempre los especialistas en materia económica han dicho que cada vez que le aumentan a los trabajadores eso genera inflación, pero habría que revisarlo. Hay otra corriente, otra tendencia donde dice que si depende de la cantidad de incremento que tú hagas, puede generar o no puede generar inflación. Yo creo que más que la inflación, Gregorio, es la especulación galopante que puede haber, es el abuso, es el remarcaje, es la falta de sistemas de control, de seguridad que hay que hacer para la cuestión de los productos, ¿okay? Que se expiden en los centros de comercio, en los comercios. Es allí donde nosotros deberíamos hacer también una gran alianza estratégica, toda la clase trabajadora, convertirnos de alguna manera en fiscales, en supervisores, para que podamos contrarrestar esta situación. Pero siento que la economía venezolana se está recuperando, no lo dice el gobierno venezolano, lo decimos los venezolanos, las venezolanas, todas las instituciones internacionales de referencia están observando que Venezuela se viene recuperando, que Venezuela viene estimulando la inversión, que Venezuela está ahora abierta a un conjunto de desarrollo desde el punto de vista microeconómico, macroeconómico. No es mentira que se está desarrollando, por ejemplo, el emprendimiento, no es mentira que hay nuevas aperturas de centros comerciales, que hay empoderamiento popular, que no es mentira que está creciendo la producción, que hay empresas que habían cerrado y se están reabriendo nuevamente. De manera que sí creo que pudiera hablar, pero no solamente del salario, sino más que el salario, yo diría que la seguridad social integral de todos los trabajadores y todas las trabajadoras. Hay un desfase evidente entre el salario y la canasta básica en este momento en el país. ¿Qué pasos se tienen que dar para poder eliminar ese desfase? Más allá, por supuesto, de algunos que hemos mencionado acá. Hablaba de que hay un ajuste progresivo del salario, habla de que puedan desaparecer las sanciones, bloqueo económico. ¿Qué más tiene que hacerse para poder para que ese desfase pueda
dejar de existir? Claro, yo diría que podríamos hablar de tres cosas importantes, ¿no? Primero, que el pueblo en general nos unamos en contra de lo que son las sanciones y el bloqueo económico que sí afecta a la economía venezolana, y eso no es mentira. Entonces, lo primero que debería haber es una unidad, no solamente de los trabajadores y las trabajadoras, sino del pueblo en general, indistintamente de la militancia partidista que la gente pueda tener. Entender que solamente unidos es que podamos lograr las cosas. En segundo lugar, la producción y la productividad. Tenemos nosotros que impulsar los consejos productivos de trabajadores, avanzar en lo que es la producción, ese control que deben tener los propios trabajadores y trabajadoras, no que vaya un gerente a dirigir en un momento determinado una empresa, sino que eso se democratice más, se colectivice más, que escuchemos la opinión, la experiencia que tienen los trabajadores y las trabajadoras, los conocimientos que los pongan al servicio de la producción y la productividad. Fíjate, Gregorio, ¿quién ha venido levantando la producción petrolera? Ha sido la clase obrera. Los trabajadores del metro ya tienen prácticamente construidos directamente con su esfuerzo, lo que llaman la ingeniería en reversa, que son los propios ingenieros creando, inventando, innovando con la tecnología, y están progresivamente recuperando el metro de Caracas y otras vías ferroviarias. En el caso marítimo, nosotros hemos construido un barco aquí, nosotros hemos construido un avión aquí. Entonces siento que hay que darle mayor apoyo a los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Y un tercer elemento que creo que es fundamental, que es el sector de la fiscalización, el control. Existe el SUNDE, tiene que convertirse realmente en una institución que supervise, que controle, que fiscalice, ¿ok? Todo lo que tiene que ser el asunto de los precios, como la gente compra. Ahí, si hay oportunidades que lo vemos, vas a comprar hoy una cuestión, un precio, y vas mañana en la tarde y encuentras otro precio, y regresas a la semana y tienes otro precio. Y entonces, ¿quién está controlando eso? Entonces, allí tiene que haber una simbiosis, una estrategia, ¿okay? Un acompañamiento del Estado venezolano, las autoridades del gobierno nacional, con la clase trabajadora y el poder popular organizado. Nos queda cuestión de un minuto. ¿Qué mensaje se le puede dar para motivar a los trabajadores que están decidiendo migrar hacia el sector informal para que se queden precisamente sobre todo los que se quedan en la administración pública, para que se queden en la administración pública, viendo que migran al sector informal por búsqueda de mejores ingresos? Sí, bueno, eso siempre ha sucedido, ¿no? La gente generalmente va a migrar donde tenga un mejor salario. Si en Venezuela hay funcionarios o trabajadores del sector estatal, el sector público, que está emigrando al sector privado, es porque realmente está habiendo mejores salarios en el sector privado. Recuerda que no es igual una empresa que tiene 2.000 trabajadores, 1.000 trabajadores, 600, 400 trabajadores, que el Estado venezolano, que solamente los trabajadores del sector público pasamos de los 2.500.000 trabajadores. Y el sector estatal, precisamente, no solamente es que tiene la responsabilidad de la nómina mayor, Gregorio, sino que además es responsable de la política fiscal, de la política económica, de la política de la seguridad social, de los servicios públicos. De manera que yo diría que el estímulo tiene que ser nosotros desarrollar lo que es la estrategia para el nuevo Estado social de derecho, de justicia, para avanzar en la construcción y transformación del Estado venezolano, y que con la participación directa y el desarrollo democrático protagónico del debate colectivo, creador, innovador, fructífero, creo que es importante. Por eso es que nosotros hoy vamos a tener una gran movilización, y aprovecho de invitar a todos los trabajadores y trabajadoras para que hoy, desde la Plaza Morelos, a partir de las 9 de la mañana, estemos marchando nuevamente con nuestra bandera de libertad, de autodeterminación, de independencia, de salario, de contratos colectivos, pero también de consolidar la paz y la tranquilidad de los venezolanos y las venezolanas. Yo tengo confianza, Gregorio, que lo vamos a lograr. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, hermano. Estuvo con nosotros Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, FENTRASEP, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina